Evangelio de hoy. Lunes, 28 de julio del 2025. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Capítulo 13, versículo 31 al 35. En aquel tiempo, Jesús les propuso otra parábola, diciendo: El reino de los cielos es semejante a un grano de mostaza, que un hombre toma y siembra en su campo. Es, en efecto, la más pequeña de todas las semillas. Pero cuando ha crecido, es la mayor de las hortalizas. Y se convierte en un arbusto, de tal forma que los pájaros del cielo vienen a posarse en sus ramas. Les dijo otra parábola. El reino de los cielos es semejante a la levadura, que tomó una mujer y metió en 3 medidas de harina, hasta que toda quedó leudada. Todo esto lo decía Jesús a las multitudes en parábolas. Y no les hablaba sin parábolas, para que se cumpliera lo dicho por el profeta. Abriré en parábolas mi boca, anunciaré cosas ocultas desde la creación del mundo. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. El reino de los cielos como la semilla de mostaza. En este pasaje, Jesús continúa revelando la naturaleza del reino de los cielos a través de parábolas. La primera de ellas es la del grano de mostaza. Un pequeño grano que, al ser sembrado, crece hasta convertirse en un árbol grande. Esta imagen es profundamente significativa, ya que nos habla de cómo algo pequeño y aparentemente insignificante puede crecer y expandirse de manera sorprendente y transformadora. El reino de los cielos, en su inicio, fue algo humilde, algo aparentemente insignificante, en comparación con las grandes expectativas humanas de poder y dominio. Pero, a través de la obra de Jesús, el reino ha comenzado a crecer y se extenderá más allá de lo que la mente humana puede imaginar. El grano de mostaza es una metáfora perfecta para la obra de Cristo en el mundo. Aunque comenzó en un rincón pequeño de la tierra, en la región de Judea, y con un grupo pequeño de seguidores, su mensaje y su influencia se han extendido a lo largo de los siglos y los continentes. Lo que parece ser un comienzo humilde es, en realidad, el principio de algo mucho más grande y duradero. Esta parábola también nos invita a reflexionar sobre nuestra propia fe. En muchas ocasiones, nuestra vida espiritual comienza con pequeños actos de fe, con pequeños gestos de amor y obediencia. Sin embargo, con el tiempo, esas pequeñas semillas pueden dar frutos abundantes. De manera personal, muchas veces no somos conscientes del impacto que nuestras acciones pequeñas pueden tener en la vida de los demás. El reino de los cielos no siempre se revela de manera espectacular, sino que, con el tiempo, se despliega de manera silenciosa y poderosa. Este es un recordatorio de que nuestras pequeñas decisiones, nuestras oraciones diarias, nuestros actos de servicio y nuestras palabras de ánimo pueden contribuir al crecimiento del reino. Aunque no siempre veamos los resultados inmediatos, la semilla de mostaza nos invita a confiar en que, aunque todo parezca pequeño o insignificante, hay un poder transformador en lo que Dios siembra en nosotros. La levadura en la masa. La siguiente parábola que Jesús comparte es la de la levadura, que al ser colocada en la masa, la fermenta y la transforma. Esta imagen es poderosa porque nos muestra cómo el reino de Dios no solo crece de manera gradual, sino
que también tiene la capacidad de transformar todo lo que toca. La levadura, aunque pequeña en cantidad, tiene un impacto proporcionalmente grande en la masa. Esta transformación, como la de la levadura en la harina, es una de las características más profundas del reino de los cielos. El reino de Dios no solo se trata de crecimiento en tamaño, sino también de transformación interna. Así como la levadura cambia la estructura y la naturaleza de la masa, el reino de Dios tiene la capacidad de transformar nuestras vidas. No solo externamente, sino también en lo más profundo de nuestro ser. Este proceso de transformación nos desafía a preguntarnos cómo está influyendo el reino de Dios en nosotros. ¿Estamos permitiendo que su presencia y su verdad nos transformen de adentro hacia afuera? A menudo, estamos tan enfocados en los aspectos externos de nuestra vida que pasamos por alto el trabajo silencioso, pero poderoso de la levadura interior. El reino de Dios, al igual que la levadura, trabaja en silencio, transformando nuestras actitudes, nuestros pensamientos y nuestras acciones, hasta que nos damos cuenta de que ya no somos los mismos. Esta es una transformación radical que afecta cada área de nuestra vida. Desde nuestra relación con Dios hasta nuestra relación con los demás. Lo que es más, esta transformación no es algo que podamos forzar ni controlar. Así como la levadura no depende de la masa para ser eficaz, el reino de Dios no depende de nuestros esfuerzos humanos para crecer y transformarnos. Dios trabaja en nosotros a su propio ritmo, a través de su gracia. Nuestra tarea es colaborar con Él, permitiendo que su poder actúe en nosotros sin resistencia, sin tratar de controlar el proceso, pero confiando en que Él llevará a cabo la obra que ha comenzado. La parábola y el misterio del reino. Las parábolas que Jesús utiliza para explicar el reino de los cielos no son simples ilustraciones didácticas, sino que nos invitan a un misterio profundo. El reino de Dios es algo que, aunque está presente y activo en el mundo, sigue siendo en muchos aspectos un misterio. Jesús, al hablar en parábolas, revela parcialmente el reino, invitándonos a descubrirlo y a experimentarlo a medida que crece en nuestras vidas. Aunque las parábolas pueden ser comprensibles a nivel literal, su verdadero significado se revela a aquellos que están dispuestos a buscar más allá de la superficie, a profundizar en las enseñanzas de Jesús y a permitir que su palabra nos transforme. El reino de los cielos no se puede entender completamente solo con la lógica humana. Es un reino que desafía nuestras expectativas, que no se ajusta a nuestras categorías de éxito y poder. En lugar de ser algo que se mide en términos de tamaño, riqueza o influencia, el reino de Dios se mide por su capacidad para transformar vidas, para traer paz al corazón humano y para restaurar la relación entre Dios y la humanidad. La parábola del grano de mostaza y la levadura nos invita a ver que, a pesar de que el reino de Dios comienza de manera humilde, su impacto es mucho más profundo y eterno que cualquier otra cosa que el mundo valore como importante. La sombra de la parabólica enseñanza. Es importante notar que Jesús no solo nos habla del crecimiento y la transformación del reino, sino también de su sombra. En la parábola del grano de mostaza, el árbol que crece es lo suficientemente grande
como para ofrecer sombra a las aves del cielo. Esta imagen nos habla de la acogida y la misericordia del reino. No solo es un reino de poder y dominio, sino también un reino de refugio, donde los débiles, los afligidos y los perdidos pueden encontrar consuelo y descanso. El reino de los cielos, como este árbol, ofrece protección a aquellos que buscan refugio bajo sus ramas. Esta es una de las imágenes más hermosas del reino de Dios. Un lugar de acogida para todos, sin importar su condición o su historia. Este refugio no solo es para aquellos que ya han encontrado a Dios, sino para aquellos que aún están buscando. A través de nuestra vida y nuestra fe, podemos ofrecer a otros el refugio que Cristo nos ofrece. Cada uno de nosotros tiene la oportunidad de ser un canal de esa misericordia, ofreciendo un lugar de paz y de descanso en medio de la tormenta de la vida. La misión del cristiano es, en última instancia, reflejar este aspecto del reino, no solo por medio de nuestras palabras, sino también por medio de nuestras acciones. Somos llamados a ser un refugio para aquellos que necesitan consuelo y esperanza. La simplicidad de la enseñanza. La enseñanza de Jesús sobre el reino de los cielos, aunque profunda, también es increíblemente simple. En el mundo moderno, solemos buscar respuestas complejas, soluciones rápidas y eficaces. Pero el reino de Dios se nos presenta en las imágenes sencillas de la semilla y la levadura. Jesús no nos presenta un sistema de poder o de reglas complicadas. En su lugar, nos invita a un reino que se cultiva a través de la humildad, la paciencia y la fe. El reino de Dios no requiere de habilidades extraordinarias, ni de esfuerzos sobrehumanos. Requiere, más bien, que estemos dispuestos a ser fieles en las pequeñas cosas, a permitir que Dios trabaje en nosotros y a confiar en que Él hará crecer lo que Él ha sembrado en nuestros corazones. Este es un llamado a vivir con fe, sabiendo que aunque nuestros esfuerzos puedan parecer pequeños y limitados, tienen un impacto eterno. La semilla de mostaza y la levadura no se preocupan por el tamaño de su impacto. Simplemente cumplen con el propósito para el cual fueron creadas. Y de esa manera, hacen una diferencia en el mundo. De manera similar, nosotros también estamos llamados a cumplir con nuestra misión en el reino, sin preocuparnos por la magnitud del resultado, confiando en que Dios llevará a cabo su obra a través de nosotros. El grano de mostaza, la pequeña semilla con gran potencial. En la primera parábola, Jesús compara el reino de los cielos con un grano de mostaza. Una semilla diminuta que, cuando se siembra, crece hasta convertirse en el árbol más grande de todos. Este contraste entre el tamaño inicial de la semilla y el árbol que surge de ella es un punto crucial en la enseñanza de Jesús. La semilla de mostaza, al ser la más pequeña de las semillas, no parece tener muchas posibilidades de crecimiento o éxito en el mundo de la agricultura. Sin embargo, en el reino de Dios, lo pequeño y humilde tiene un poder transformador que desafía las expectativas humanas. Este simbolismo de lo pequeño y grande se extiende también a nuestra vida espiritual. A menudo, en nuestro caminar de fe, podemos sentir que nuestras acciones son mínimas, que nuestros esfuerzos por seguir a Cristo no son suficientes o que nuestra fe es frágil e incierta.
Pero lo que este pasaje nos enseña es que incluso la más pequeña semilla de fe puede crecer de manera extraordinaria si se la siembra con amor y confianza en Dios. No es el tamaño de la fe lo que importa, sino la disposición a dejar que esa fe crezca y se desarrolle en el tiempo, confiando en que Dios proveerá el crecimiento. Este principio se ve reflejado en muchas de nuestras vidas. A veces, nos encontramos con situaciones que parecen imposibles de transformar. Momentos de dificultad en los que nos sentimos pequeños y débiles. Sin embargo, al igual que el grano de mostaza, esos momentos de aparente insignificancia pueden ser el inicio de una gran obra de Dios. En nuestras vidas, esas pequeñas semillas de fe y esperanza tienen el poder de crecer, de cambiar nuestras circunstancias. Y, lo más importante, de transformar nuestros corazones y nuestras relaciones. El reino de los cielos y su acción en lo oculto. La parábola de la levadura también ofrece una visión profunda del reino de los cielos. Jesús compara el reino con una pequeña cantidad de levadura que una mujer mete en 3 medidas de harina. La levadura, como el grano de mostaza, es algo pequeño y aparentemente insignificante. Pero su acción tiene el poder de transformar toda la masa. Este proceso de leudar la harina es lento y oculto. Pero de su acción, surge algo nuevo, algo transformado. El pan, alimento para la vida. De manera similar, el reino de los cielos actúa en nuestras vidas de una forma misteriosa y silenciosa. A menudo, no vemos el trabajo que Dios está haciendo en nuestro interior, pero su gracia está transformando nuestras vidas de maneras profundas y fundamentales. La levadura, al igual que la acción del Espíritu Santo en nuestras almas, trabaja en lo más profundo, en lo más escondido de nuestro ser. No es un proceso instantáneo, pero con el tiempo produce frutos que se hacen evidentes a los ojos de los demás. El trabajo de la levadura en la harina también refleja la manera en que el reino de Dios afecta al mundo. Aunque el reino comienza de forma silenciosa y muchas veces imperceptible, su influencia se extiende a todos los rincones de la creación. Al igual que la levadura leuda toda la masa, el reino de los cielos tiene la capacidad de transformar toda la humanidad, de sanar, de restaurar y de llevar a cada persona hacia una nueva vida en Cristo. La expansión del reino de Dios es un proceso continuo, que se lleva a cabo no de manera estruendosa, sino con la suavidad de la levadura, que se infiltra y cambia la sustancia misma de lo que toca. La universalidad del reino de Dios. Una de las enseñanzas centrales de estas parábolas es la universalidad del reino de los cielos. En la parábola del grano de mostaza, Jesús dice que, cuando el árbol crece, se convierte en un refugio para los pájaros del cielo. Este detalle es significativo, porque los pájaros representan a las naciones, a los pueblos que no pertenecen originalmente al pueblo de Israel, pero que, a través del reino de Dios, tienen acceso a la salvación. El reino de los cielos no está limitado a un solo grupo de personas, sino que se extiende a todos los rincones del mundo. Jesús, con su vida, su muerte y su resurrección, abrió las puertas del reino a todas las naciones. Por otro lado, la levadura en la harina también tiene un carácter universal.
Aunque la levadura es pequeña, su capacidad para afectar toda la masa demuestra que el reino de Dios tiene el poder de transformar no solo a individuos, sino a sociedades enteras. Este reino, aunque inicia de manera discreta, tiene una influencia que es capaz de cambiar el curso de la historia humana. La salvación que trae el reino de Dios es accesible para todos, sin distinción de raza, cultura o historia. El reino de Dios no está limitado a lo sagrado o a lo trascendental, sino que se extiende a todos los aspectos de la vida humana. Esto significa que, a través de nuestras acciones más simples y cotidianas, podemos ser canales del reino, transmitiendo la paz, la justicia y el amor que Jesús vino a instaurar. Al igual que la levadura transforma la masa de manera imperceptible, nuestras pequeñas acciones pueden transformar el entorno que nos rodea, trayendo el reino de Dios a nuestra vida diaria. La transformación personal a través del reino de Dios. La parábola del grano de mostaza también puede ser interpretada como una invitación a la transformación personal. Al principio, la semilla de mostaza es pequeña y aparentemente insignificante. De manera similar, nuestra vida espiritual comienza con algo pequeño, un primer encuentro con Dios. Una oración, un acto de fe. Sin embargo, a medida que nutrimos nuestra relación con Él, esa fe crece. La semilla de fe en nuestros corazones se convierte en un árbol frondoso que da frutos. Un testimonio vivo del poder de Dios para transformar nuestras vidas. Este crecimiento de la fe, como el árbol que crece a partir de la semilla, también tiene un propósito: convertirse en refugio para los demás. El reino de Dios no solo nos transforma a nosotros, sino que nos convierte en instrumentos de transformación para otros. Al ser tocados por la gracia de Dios, nuestra vida se convierte en un refugio para los que buscan esperanza, consuelo y paz. La expansión del reino en nuestras vidas no es solo un proceso interior, sino también una invitación a compartir lo que hemos recibido con los demás. El reino de Dios y la comunidad de creyentes. La parábola del grano de mostaza no solo habla de un crecimiento individual, sino también de un crecimiento colectivo. La semilla no se convierte solo en un árbol aislado, sino que ofrece un refugio a los pájaros del cielo. De la misma manera, el reino de Dios crece dentro de la comunidad de creyentes. A medida que nos reunimos como iglesia, crecemos juntos en fe y amor. El árbol que surge de la semilla de mostaza no es solo un símbolo de crecimiento personal, sino de la expansión de la iglesia en el mundo. Un lugar donde todos pueden encontrar acogida y seguridad. En la comunidad cristiana, cada miembro aporta algo único al reino de Dios. Al igual que cada semilla tiene su lugar en el campo, cada persona tiene un papel en la edificación de la iglesia. El reino no se limita a los esfuerzos individuales, sino que es una construcción colectiva. A través de nuestra unión en Cristo, el reino se expande y nos convertimos en un lugar de acogida y transformación para los demás. La paciencia y la esperanza en medio de las dificultades. La parábola de la levadura también nos enseña sobre la paciencia en medio de las dificultades. El proceso de leudar la masa no es rápido, ni es fácil. De la misma manera, nuestra vida de fe está llena de momentos de lucha, de espera y de incertidumbre.
A veces, podemos sentir que nuestras oraciones no son escuchadas, que nuestras acciones no tienen impacto, que el reino de Dios no está avanzando. Sin embargo, el pasaje nos invita a tener paciencia. Aunque no siempre veamos el resultado de inmediato, podemos confiar en que Dios está trabajando en lo más profundo de nuestras vidas y del mundo. Este mensaje de paciencia es crucial, especialmente en un mundo que valora la inmediatez. Vivimos en una época donde queremos todo al instante, respuestas rápidas, resultados inmediatos. Sin embargo, el reino de Dios sigue su propio ritmo. Un ritmo que está ligado al proceso de transformación y crecimiento. Como cristianos, necesitamos aprender a vivir con esperanza, confiando en que, aunque el reino crezca lentamente, su final será glorioso y eterno. La transformación de la sociedad a través del reino de Dios. La imagen de la levadura también tiene un gran valor social. La levadura es un agente transformador. Y como cristianos, somos llamados a ser agentes de transformación en la sociedad. No se trata solo de cambiar nuestras vidas personales, sino de influir positivamente en el mundo que nos rodea. El reino de Dios no es algo que se quede encerrado en los corazones de los creyentes, sino que debe expandirse a través de nuestras acciones, de nuestros valores y de nuestro testimonio. El amor, la justicia, la paz y la misericordia deben ser los principios que guíen nuestras vidas y nuestras interacciones con los demás. La levadura, al igual que el reino de Dios, tiene la capacidad de penetrar en todos los aspectos de la vida humana. El reino de Dios no es algo que se pueda limitar a los templos o a los momentos de oración. Está presente en las decisiones políticas, en las relaciones laborales, en la economía, en la cultura. Cada aspecto de la vida humana puede ser transformado por el poder del reino de Dios, si estamos dispuestos a ser instrumentos de esa transformación. La confianza en el proceso divino de crecimiento. Al observar la parábola del grano de mostaza, también somos llamados a confiar en el proceso divino de crecimiento. Muchas veces, queremos que todo cambie de manera inmediata, que los frutos sean visibles de inmediato. Pero el crecimiento espiritual y el avance del reino de Dios se dan de manera paulatina. Jesús nos invita a confiar en ese proceso. Aunque el comienzo sea humilde, podemos estar seguros de que el final será grandioso. Este proceso de crecimiento es también una oportunidad para el aprendizaje y la madurez espiritual. La paciencia y la espera son momentos de formación, en los cuales Dios nos moldea y nos prepara para recibir lo que Él tiene reservado para nosotros. Al igual que el grano de mostaza, nuestra fe puede pasar por momentos de dificultad, pero al final, ese mismo proceso de crecimiento nos lleva a un estado de plenitud en Cristo. El reino de Dios y la naturaleza transformadora del amor. Al reflexionar sobre las parábolas del grano de mostaza y la levadura, es imposible no pensar en la naturaleza transformadora del amor, que es el motor del reino de Dios. El amor que Dios derrama sobre nosotros, de manera silenciosa y persistente, tiene la capacidad de transformar lo que parece pequeño o insignificante en algo grandioso. El amor de Dios, aunque al principio puede parecer sutil o incluso oculto,
Es el poder que da vida al reino, haciéndolo crecer y expandirse de una manera que trasciende nuestras expectativas. Este amor no es un amor superficial, sino un amor profundo que toca lo más hondo de nuestro ser. Como el grano de mostaza, el amor de Dios puede comenzar en lo más pequeño de nuestro corazón, pero tiene la capacidad de crecer y desarrollarse hasta llenar nuestra vida y la vida de quienes nos rodean. De igual manera, como la levadura transforma la masa, el amor divino va infiltrándose en todas las áreas de nuestra vida, cambiándonos internamente hasta que toda nuestra existencia refleja los valores del reino. La paradoja del reino de Dios, grandeza en lo pequeño. Una de las paradojas del reino de Dios que se muestra en estas parábolas es que la grandeza no se encuentra en lo visible o lo inmediato, sino en lo pequeño y lo oculto. El grano de mostaza, al principio, parece no tener valor, pero en su crecimiento se convierte en un árbol que acoge a los pájaros del cielo. Lo mismo ocurre con la levadura. Su acción es oculta y discreta, pero tiene la capacidad de cambiar toda la masa. Esta paradoja de lo pequeño transformando lo grande desafía nuestra comprensión humana de lo que es valioso. En un mundo que valora el poder, la visibilidad y el éxito inmediato, el reino de Dios nos invita a reconsiderar nuestras prioridades. Jesús nos recuerda que el reino de Dios no se mide por los estándares humanos, sino por el amor, la humildad y la transformación que produce en las personas. Nos llama a ver más allá de lo superficial, a reconocer que lo verdaderamente valioso en la vida es aquello que no siempre es visible a simple vista, como una pequeña semilla que, con el tiempo, se convierte en un refugio para todos. El reino de Dios y la paciencia en el proceso de santificación. La parábola del grano de mostaza también nos invita a reflexionar sobre el proceso de santificación, es decir, el proceso mediante el cual Dios nos transforma a su imagen y semejanza. Este proceso no es instantáneo, sino que lleva tiempo, esfuerzo y, sobre todo, paciencia. Al igual que la semilla debe ser sembrada en la tierra y esperar el tiempo adecuado para crecer. Nuestra vida espiritual también requiere un proceso de maduración. La paciencia es una virtud fundamental en la vida cristiana. A menudo queremos resultados rápidos en nuestra vida de fe, cambios inmediatos en nuestros corazones, respuestas rápidas a nuestras oraciones. Sin embargo, el reino de Dios nos enseña que la verdadera transformación se da en el tiempo de Dios, a través de la paciencia y la perseverancia. Nos vamos convirtiendo en las personas que Dios desea que seamos, permitiendo que su gracia obre en nosotros de manera profunda y duradera. La relación entre el reino de Dios y el servicio a los demás. El crecimiento del reino de Dios no solo se refiere a nuestra transformación personal, sino también al servicio a los demás. El árbol que crece del grano de mostaza ofrece refugio a los pájaros del cielo, y la levadura que se esconde en la harina transforma toda la masa. Ambos procesos tienen un impacto más allá de sí mismos. Su crecimiento beneficia a otros. De manera similar, el reino de Dios se expande a través de nuestras acciones de servicio y amor hacia los demás. El servicio a los demás es uno de los pilares del reino de Dios. Jesús nos enseñó, a través de su vida,
que el verdadero liderazgo y la verdadera grandeza se encuentran en servir a los demás. Al igual que la semilla que crece para dar frutos. Y el pan que es producido por la levadura. Nuestras vidas deben estar orientadas hacia los demás. Al permitir que el reino de Dios crezca en nosotros, estamos llamados a extender ese amor, esa gracia y esa justicia hacia el prójimo, transformando no solo nuestras vidas, sino también el mundo que nos rodea. La invisibilidad del reino, un llamado a la fe y la esperanza. A veces, el reino de Dios no es visible a simple vista. Como el grano de mostaza y la levadura. La presencia del reino puede ser imperceptible a nuestros ojos. Pero eso no significa que no esté actuando. Al contrario, Jesús nos invita a confiar en que el reino está creciendo, aunque no siempre podamos verlo de inmediato. Esta es una llamada a la fe y a la esperanza. A confiar en que, aunque no siempre veamos los frutos inmediatos, Dios está trabajando en nosotros y en el mundo. La vida cristiana, en muchos aspectos, es un acto de fe. Confiamos en que, aunque las circunstancias puedan parecer desalentadoras o el reino de Dios no se manifieste de manera clara, Él está llevando a cabo su plan divino. La fe cristiana nos invita a ver más allá de lo que es visible. A confiar en que el reino está presente y está creciendo, aunque no lo veamos todo a la vez. Esta esperanza, basada en la confianza en las promesas de Dios, nos da la fuerza para seguir adelante, incluso cuando las evidencias visibles parecen escasas. El reino de Dios y la acción del Espíritu Santo. El trabajo de la levadura es un ejemplo claro de cómo el Espíritu Santo actúa en nuestras vidas. Aunque la levadura no es visible. Una vez que se ha mezclado con la harina, su acción interna es lo que provoca la transformación de la masa. De igual manera, el Espíritu Santo trabaja en lo más profundo de nuestro ser. De una manera que no siempre es visible o directa, pero que tiene un impacto profundo en nuestra vida. El Espíritu Santo actúa de manera silenciosa pero poderosa, guiando nuestras decisiones, fortaleciendo nuestra fe y transformando nuestro corazón. Así como la levadura no puede ser vista en la masa, pero sabemos que está haciendo su trabajo, el Espíritu Santo también actúa en nosotros de manera discreta. Pero su impacto es real y profundo. Nos invita a vivir según los valores del reino de Dios. A ser instrumentos de paz, amor y justicia en el mundo. La expansión del reino a través de nuestras acciones diarias. Las parábolas del grano de mostaza y la levadura. También nos enseñan que el reino de Dios no está limitado a momentos específicos de oración o a eventos extraordinarios, sino que se expande a través de nuestras acciones diarias. Al igual que la semilla que crece lentamente en el campo o la levadura que trabaja en la masa. El reino de Dios se expande a través de nuestra vida cotidiana. Cada acción, cada palabra, cada gesto de amor. Es una oportunidad para dejar que el reino de Dios se manifieste en el mundo. En este sentido, el reino de Dios no es solo un futuro prometido, sino una realidad que debe ser vivida aquí y ahora. Al vivir según los valores del reino, como el amor, la justicia y la paz, estamos siendo colaboradores activos en la expansión del reino en la tierra. Cada vez que actuamos con bondad y misericordia, estamos permitiendo que el reino de Dios crezca en el mundo.
transformando corazones y comunidades. El reino de Dios y el poder de la simplicidad. En las parábolas que nos presenta Jesús, una característica común es la simplicidad, con la que se muestran los elementos del reino de Dios. La semilla de mostaza es pequeña, casi insignificante. Y la levadura es una porción minúscula en comparación con toda la masa. Sin embargo, estas pequeñas cosas tienen el poder de transformar todo lo que tocan. Esto nos recuerda que, en el reino de Dios, no se requiere de grandes ostentaciones, ni de poder humano para llevar a cabo su misión. La vida cristiana, en su esencia, no está llamada a ser una vida de grandes exhibiciones o logros humanos, sino una vida de sencillez y humildad. A través de nuestras pequeñas acciones de amor, paciencia y servicio, podemos hacer una gran diferencia en el mundo. El reino de Dios se despliega en lo cotidiano, en las decisiones que tomamos a diario, para vivir conforme a los valores del Evangelio. A veces, buscamos grandes gestos, pero Jesús nos enseña que la grandeza del reino radica en los actos pequeños pero significativos, realizados con amor y fe. La expansión del reino, un llamado a la misión. A medida que el reino de los cielos se expande, su llamada es universal. No hay barreras geográficas, culturales o sociales que puedan detener su crecimiento. Al igual que la levadura, que se difunde por toda la masa, el reino de Dios busca penetrar y transformar cada rincón del mundo. Esto nos invita a pensar en nuestra responsabilidad como cristianos, que somos parte de ese proceso de expansión. Somos llamados a ser instrumentos de esa transformación, a llevar la palabra de Dios a todos los pueblos, sin distinción. Al reflexionar sobre la expansión del reino, debemos recordar que, como discípulos de Cristo, nuestra vida tiene un propósito en esta misión. La parábola no solo nos habla de lo que el reino hará por nosotros, sino también de lo que estamos llamados a hacer en su nombre. Así como el grano de mostaza, aunque pequeño, da lugar a un árbol grande, cada uno de nosotros, con nuestras pequeñas acciones de fe, tiene el potencial de contribuir a algo mucho más grande. No importa cuán insignificantes puedan parecer nuestros esfuerzos, porque en las manos de Dios, esos esfuerzos pueden producir frutos abundantes. La invitación de Jesús es a ser partícipes activos en la expansión de su reino, no solo en términos de predicación, sino también en nuestras relaciones diarias, en nuestra forma de vivir. Vivir como discípulos significa vivir como testigos de la paz, de la justicia y de la misericordia de Dios, llevando su luz a un mundo que necesita desesperadamente ver la verdad. Cuando nos comprometemos con esta misión, no solo participamos del crecimiento del reino, sino que también experimentamos su poder transformador en nuestra propia vida. La sombra del árbol, el refugio del reino. El árbol que crece a partir del grano de mostaza. No es solo un símbolo de crecimiento, sino también de refugio y seguridad. Las aves que encuentran sombra en él representan a aquellos que buscan consuelo y protección en el reino de Dios. El reino no es solo una realidad futura, sino una realidad presente que ofrece refugio en medio de las dificultades de la vida. Este árbol nos recuerda que, aunque el mundo esté lleno de tribulación y sufrimiento, en Cristo encontramos el refugio que necesitamos.
El refugio del reino es accesible para todos, y su sombra no discrimina. En un mundo donde las personas a menudo buscan seguridad en lo material o en el poder humano, el reino de Dios ofrece un refugio que no se puede comparar con nada de este mundo. Este árbol es un símbolo del cuidado divino, que abarca a todas las criaturas y a todas las personas que buscan paz y consuelo. Jesús nos invita a descansar bajo su sombra, confiando en que Él es el protector y proveedor perfecto para todos. El crecimiento silencioso del reino. Un aspecto importante que vemos en ambas parábolas. La del grano de mostaza y la de la levadura. Es que el reino de los cielos crece de manera silenciosa, pero constante. No requiere de ruido ni de espectáculo, sino que avanza de manera discreta pero firme. El grano de mostaza no se hace notar cuando es sembrado en la tierra, pero con el tiempo se convierte en un árbol grande. La levadura, por su parte, trabaja sin que se vea su acción, pero transforma toda la masa. Este aspecto del reino nos llama a vivir con la paciencia y la perseverancia de quien sabe que los frutos del reino no siempre son inmediatos, pero sí son seguros. En nuestra vida cristiana, a menudo, deseamos ver resultados rápidos y visibles. Pero la realidad del reino de Dios es que su crecimiento es gradual y, en muchos casos, invisible. El reino de los cielos nos desafía a confiar en la obra silenciosa de Dios en nuestras vidas y en el mundo, aun cuando no veamos resultados inmediatos. La paciencia es fundamental para quienes esperan la cosecha que Dios tiene preparada. El reino no se construye en un solo día, sino a través de generaciones de fe, de oración y de testimonio cristiano. Así, nuestra confianza debe estar en Dios, que es el que da el crecimiento, mientras nosotros colaboramos fielmente en el proceso. La parábola y el misterio del amor divino. El hecho de que el reino de los cielos crezca silenciosamente nos habla también del misterio del amor divino. Dios no utiliza la fuerza ni la violencia para expandir su reino, a diferencia de los reinos humanos, que a menudo crecen a través de la imposición o el dominio. El reino de Dios crece a través del amor, la compasión y el servicio. Esta es la verdadera grandeza del reino. Su poder no está en la violencia o la coacción, sino en el poder transformador del amor. Es en este amor donde encontramos el verdadero refugio y la verdadera paz. La parábola del grano de mostaza y la levadura nos invita a entrar en este misterio del amor divino, que, aunque parece débil y pequeño, a los ojos del mundo, tiene la capacidad de transformar toda la creación. El reino de Dios crece de una manera que desafía nuestra comprensión humana, porque no se basa en la lógica o en los valores del mundo, sino en los valores del amor eterno de Dios. El llamado a la confianza. Al reflexionar sobre estas parábolas, es imposible no notar que nos llaman a una confianza profunda en la acción de Dios. El grano de mostaza y la levadura son símbolos de cómo Dios puede hacer grandes cosas con lo que parece pequeño. Esta es una invitación a confiar en que, aunque nuestras vidas puedan parecer limitadas, si nos entregamos a Dios, Él puede hacer de nosotros instrumentos poderosos en su reino. Muchas veces, nos enfrentamos a desafíos que nos parecen insuperables, y dudamos de que nuestras pequeñas acciones
tengan algún impacto significativo en el reino de Dios. Sin embargo, estas parábolas nos muestran que, aunque nuestro esfuerzo parezca insignificante, Dios puede tomar lo que tenemos y hacerlo crecer de maneras sorprendentes. La clave es no desistir, sino continuar sembrando y trabajando con fe, sabiendo que Dios tiene el control del crecimiento. La confianza en su obra es esencial para vivir plenamente en su reino. La necesidad de ser tierra fértil para el reino. Un aspecto fundamental de las parábolas que nos presenta Jesús es la importancia de la disposición de nuestra vida para recibir el reino de Dios. Al igual que el grano de mostaza, necesita una tierra adecuada para crecer. El reino de Dios necesita corazones dispuestos y fértiles. A veces, no basta con que el reino sea sembrado. Es esencial que estemos abiertos a recibir la semilla de la fe. Que nos preparemos para dejar que esa semilla crezca y se desarrolle en nosotros. La tierra fértil simboliza la disposición de nuestro corazón. Si nuestro corazón está cerrado, si no estamos dispuestos a dejar que el Espíritu de Dios trabaje en nosotros, la semilla no podrá dar fruto. La humildad, la fe y la obediencia son las actitudes que nos permiten ser esa tierra fértil que da lugar al crecimiento del reino. Dios siembra generosamente en todos, pero somos nosotros quienes debemos trabajar en nuestra disposición para que ese reino crezca. La transformación que viene con la siembra del reino. El proceso de sembrar el reino en nuestra vida es un proceso transformador. Así como la semilla crece, toma raíz y se convierte en algo mucho más grande que su tamaño original. Cuando dejamos que el reino de Dios se siembre en nosotros, nuestra vida también experimenta una profunda transformación. Esta transformación no solo ocurre en nuestra espiritualidad, sino que afecta nuestra manera de ver el mundo, de interactuar con los demás y de vivir nuestra misión como cristianos. Al recibir la semilla del reino en nuestros corazones, nuestra vida pasa de ser limitada a estar llena de posibilidades infinitas. Lo que antes parecía insignificante se convierte en un terreno fértil donde la paz, la justicia, el amor y la compasión florecen. La semilla de la fe, que al principio puede parecer pequeña e incierta, nos lleva a vivir de manera radicalmente diferente, reflejando los valores del reino de Dios en cada momento de nuestra vida. La constancia del reino en medio de los cambios temporales. El reino de Dios, aunque crece silenciosamente y de manera a veces imperceptible, tiene la capacidad de resistir todas las adversidades. En un mundo cambiante, lleno de incertidumbres y dificultades, la semilla del reino permanece constante. La sociedad puede cambiar, las circunstancias pueden alterarse, pero el reino de Dios sigue su curso con firmeza. Esta constancia es una de las grandes lecciones que nos dan las parábolas de Jesús. El reino de Dios no está sujeto a los vaivenes de este mundo, sino que se sustenta en una verdad eterna que no pasa. Esta característica del reino de Dios también debe inspirarnos a nosotros como cristianos. A pesar de las dificultades que podamos enfrentar, debemos recordar que el reino es más grande que cualquier circunstancia temporal. Nuestra vida cristiana debe ser anclada en esa verdad, sabiendo que el reino que vivimos no está condicionado por el mundo que nos rodea,
sino que proviene de una fuente eterna e inmutable. El reino de Dios y la importancia de la confianza en el proceso divino. Las parábolas nos invitan a reflexionar sobre la importancia de confiar en el proceso divino. Así como un agricultor siembra su semilla, con la confianza de que, aunque no vea inmediatamente los frutos, algo está ocurriendo en la tierra. Nosotros también debemos confiar en que, aunque no veamos inmediatamente el crecimiento del reino en nuestras vidas, Dios está trabajando en nosotros. Este proceso requiere paciencia, y es un acto de fe y confianza en que, al final, los frutos serán abundantes. En nuestra vida cristiana, a menudo queremos resultados rápidos, respuestas inmediatas. Sin embargo, el reino de Dios nos enseña que la verdadera transformación lleva tiempo, y que el trabajo de Dios en nuestra vida es mucho más profundo de lo que podemos ver a simple vista. Al igual que el grano de mostaza crece en su tiempo, el reino de Dios se manifiesta a su propio ritmo. Nuestra tarea es confiar en este proceso divino, sabiendo que, aunque a veces sea invisible, la acción de Dios siempre es efectiva. El poder transformador del reino en la sociedad. El crecimiento del reino no se limita solo a la vida espiritual, sino que también tiene un poder transformador en la sociedad. Al igual que la levadura cambia toda la masa, el reino de Dios tiene la capacidad de cambiar la estructura misma de la sociedad. Cuando los valores del reino, como la justicia, la misericordia y el amor, se incorporan en las relaciones humanas, se crea un espacio de paz y de verdadera fraternidad. El reino de Dios no es solo algo que se experimenta en lo personal, sino que su poder se extiende a la comunidad y al mundo entero. La expansión del reino de Dios no es un proceso que se limite al ámbito privado de la vida cristiana, sino que debe influir en todos los aspectos de nuestra existencia. Así como la levadura afecta toda la masa, el amor y la justicia del reino deben permear cada rincón de la sociedad. El llamado de Jesús es claro. Vivir según los principios del reino no solo nos transforma como individuos, sino que también debe tener un impacto positivo y profundo en el mundo en que vivimos. La importancia de ser agentes activos del reino de Dios. En las parábolas, Jesús nos presenta el reino de Dios como algo que crece y se expande, pero también nos invita a ser agentes activos de ese crecimiento. Como cristianos, no estamos llamados a ser simples espectadores del reino, sino a participar activamente en su expansión. Al igual que un agricultor siembra la semilla, nosotros somos llamados a sembrar la semilla del reino en la vida de los demás, llevando el mensaje de esperanza, amor y justicia a quienes nos rodean. Ser agentes del reino de Dios implica un compromiso con la vida cristiana, que va más allá de la oración y la reflexión personal. Es un llamado a vivir de manera coherente con los valores del reino, a ser testigos de Cristo en cada aspecto de nuestra vida y a transformar el mundo con nuestras acciones diarias. Cuando dejamos que el reino crezca en nosotros y a través de nosotros, nos convertimos en canales de su gracia para los demás, invitando a otros a experimentar la belleza del reino de Dios. El reino de Dios como semilla de esperanza. Uno de los aspectos más poderosos de las parábolas es que nos muestran el reino de Dios
como una semilla de esperanza. En un mundo lleno de sufrimiento, injusticia y desesperación, el reino de Dios es una promesa de que algo mejor está por venir. Aunque el grano de mostaza es pequeño y la levadura es oculta, ambos tienen el poder de traer un cambio significativo. Así también, aunque a veces no veamos cambios inmediatos en nuestras circunstancias, podemos estar seguros de que el reino está trabajando en nosotros y en el mundo. La paciencia en el proceso de crecimiento del reino. Otro aspecto importante que nos enseñan estas parábolas es la paciencia. El grano de mostaza no se convierte de inmediato en un gran árbol, y la levadura no leuda la harina de manera instantánea. El reino de Dios no es algo que se manifieste de forma inmediata o espectacular. La obra de Dios en nosotros, en el mundo y en la historia sigue un ritmo que muchas veces no comprendemos, pero que está orientado hacia un fin glorioso. A veces, nos desesperamos por ver resultados rápidos, por ver de inmediato la transformación en nuestras vidas o en el mundo. Sin embargo, el mensaje de Jesús es claro. El reino de Dios crece lentamente, pero con seguridad. Es un proceso que requiere paciencia, perseverancia y confianza. En que, aunque no siempre veamos el crecimiento, Dios está obrando. La paciencia es una virtud fundamental para todo cristiano. Debemos aprender a confiar. En que, aunque no veamos resultados inmediatos, el trabajo que Dios hace en nuestras vidas es real. Al igual que el grano de mostaza crece en su tiempo, y la levadura transforma la harina en su debido momento, el reino de Dios se despliega en nuestras vidas de manera gradual, pero segura. La confianza en este proceso es lo que nos permite vivir con esperanza, sabiendo que el reino de Dios se hará plenamente visible cuando llegue su tiempo. La invisibilidad del reino de Dios en el mundo. A menudo, en el mundo en que vivimos, no podemos ver de inmediato los frutos del reino de Dios. Vivimos en una sociedad en la que el valor de las cosas se mide por su visibilidad, por su impacto inmediato. Sin embargo, el reino de Dios opera de una manera diferente. Jesús nos muestra que el reino no siempre es visible a simple vista. El grano de mostaza, por ejemplo, es una semilla pequeña que, al principio, podría pasar desapercibida en medio de un campo. Lo mismo ocurre con la levadura. Es una cantidad pequeña que se esconde dentro de la masa. Sin embargo, a pesar de ser invisibles en su inicio, ambos producen una transformación que es profunda y significativa. Esto nos lleva a pensar que, aunque no veamos resultados inmediatos en nuestras vidas o en el mundo, Dios sigue trabajando. El reino de Dios está presente, aunque a menudo no sea visible a nuestros ojos. Como cristianos, debemos aprender a confiar en que, aunque no percibamos siempre su presencia de manera directa, el reino está creciendo. En las pequeñas acciones cotidianas, en los gestos de amor, en las decisiones de fe, el reino de Dios se va expandiendo en nuestro interior y en nuestra comunidad. La trascendencia de lo cotidiano, el reino de Dios en el aquí y ahora. Estas parábolas también nos muestran cómo el reino de los cielos está presente en lo cotidiano. Jesús utiliza imágenes simples y comunes. Una semilla, un grano de mostaza, una pizca de levadura. Nos invita a ver el reino de Dios no solo como un futuro lejano,
sino también como una realidad que se manifiesta en lo inmediato, en lo que vivimos día a día, en nuestros actos más sencillos, como el servicio a los demás, la generosidad, el perdón o la oración. Estamos dejando que el reino crezca y se expanda. La esperanza del reino de Dios nos da fuerza para seguir adelante, incluso cuando las cosas parecen estar en su peor momento. Sabemos que, al final, el reino prevalecerá, y que todo el mal será vencido. Esta esperanza no es solo para el futuro, sino que nos da la capacidad de vivir con alegría y paz en el presente, sabiendo que, aunque el reino de Dios comience de manera pequeña, su plenitud será gloriosa y eterna. El reino de Dios y la perseverancia en la fe. La parábola del grano de mostaza y la levadura también nos habla de la importancia de la perseverancia en la fe. El proceso de crecimiento del reino de Dios en nuestras vidas no es fácil ni rápido. Requiere esfuerzo, paciencia y, sobre todo, perseverancia. Como cristianos, estamos llamados a seguir adelante a pesar de los desafíos, confiando en que, aunque no veamos resultados inmediatos, el reino de Dios está en marcha. La perseverancia es esencial en nuestra vida de fe. No podemos esperar que el reino de Dios se haga visible de inmediato. Debemos seguir confiando en que, al final, todo lo que hemos sembrado con amor y fe dará fruto. Como el grano de mostaza. Nuestra fe puede comenzar pequeña, pero con perseverancia crecerá y dará abundantes frutos en el tiempo de Dios. La llamada a ver lo eterno en lo pequeño. El reino de Dios, al igual que la semilla de mostaza o la levadura, nos invita a reconocer que lo eterno se esconde en lo pequeño, en lo aparentemente insignificante. En un mundo que frecuentemente valora lo grande, lo ruidoso y lo inmediato. Las parábolas de Jesús nos enseñan a mirar más allá de las apariencias. La presencia del reino de Dios no siempre es evidente a simple vista, pero está ahí, en cada acto de bondad, en cada momento de oración y en cada gesto de amor. Es un recordatorio de que, aunque no siempre veamos resultados inmediatos, cada semilla sembrada en fe y cada acto de amor tiene un impacto eterno. Ver lo eterno en lo pequeño requiere de una nueva forma de mirar el mundo. La vida cristiana no se mide por los grandes logros mundanos, sino por los actos sencillos de fe y amor que realizamos. Jesús nos invita a no subestimar el poder de lo que parece insignificante. Así como la semilla de mostaza, que parece tan diminuta, se convierte en un árbol grande, así también nuestros pequeños actos de fe pueden tener un impacto profundo, transformando nuestro entorno y llevando el reino de Dios a donde más se necesita. La acción silenciosa y poderosa del reino de Dios. La acción del reino de Dios en el mundo puede ser comparada con la levadura que se esconde en la masa. La levadura no hace ruido, no se ve, pero su acción es poderosa. Así es el reino de Dios. Su impacto no siempre es visible, pero está obrando de manera constante, transformando las vidas de aquellos que lo reciben. Aunque el proceso puede parecer lento, cada paso dado en fe contribuye a la expansión del reino. Esta es una lección fundamental para los cristianos. No necesitamos ver resultados inmediatos para saber que Dios está trabajando.
La acción de Dios en el mundo es como la levadura. Está actuando, aunque no siempre podamos verla. A menudo, estamos tan acostumbrados a esperar resultados rápidos que nos olvidamos de que el trabajo de Dios en el mundo es profundo y paciente. La expansión del reino no se mide por los grandes eventos, sino por la transformación interna de cada corazón. Esta transformación no siempre es visible de inmediato, pero con el tiempo produce frutos abundantes. Nuestra tarea es confiar en que, aunque no siempre veamos el proceso, Dios está obrando en nuestras vidas y en el mundo, llevando a cabo su plan divino, con la misma certeza con la que la levadura transforma la masa. El poder de la perseverancia y la constancia en el reino. El crecimiento del reino de Dios, como la semilla, que se convierte en árbol o la levadura, que transforma la masa, requiere perseverancia. El grano de mostaza no se convierte de inmediato en un árbol, y la levadura no cambia toda la masa en un instante. De igual manera, nuestra vida cristiana es un proceso de crecimiento continuo, que no siempre es inmediato ni evidente, pero que tiene un impacto duradero. La perseverancia es clave en la vida del cristiano, porque el reino de Dios no avanza según los criterios humanos de éxito rápido, sino que sigue su propio curso, que a menudo implica tiempos de espera y de lucha. Este proceso de crecimiento espiritual también refleja las etapas naturales de la vida cristiana. Comenzamos nuestra vida de fe con una semilla pequeña, con una convicción simple, pero poderosa de que Dios está con nosotros. A medida que avanzamos, experimentamos momentos de crecimiento, desafíos y frutos. Sin embargo, debemos recordar que este proceso requiere constancia. La vida cristiana no se trata de grandes saltos, sino de pasos pequeños y firmes que, con el tiempo, nos llevan a una transformación profunda y duradera. El reino de Dios como refugio para todos. Una de las imágenes más poderosas de la parábola del grano de mostaza es que el árbol que crece se convierte en refugio para los pájaros del cielo. El reino de Dios, aunque comienza como una semilla pequeña, tiene la capacidad de acoger a todos, ofreciendo refugio, consuelo y protección. En un mundo lleno de ansiedad, dolor y división, el reino de Dios es un lugar de seguridad y paz. Al igual que los pájaros encuentran su descanso en el árbol, las personas pueden encontrar descanso en la gracia, la misericordia y el amor de Dios, que el reino ofrece generosamente a todos. Este refugio no es exclusivo ni limitado. Al contrario, el reino de Dios está abierto a todos los que buscan consuelo, independientemente de su situación o condición. La Iglesia, como el cuerpo de Cristo, tiene la misión de ser ese refugio en el mundo, ofreciendo un lugar donde todos puedan experimentar el amor incondicional de Dios. El reino de Dios se convierte en un espacio de acogida y restauración para aquellos que sufren, donde todos pueden encontrar un hogar en la presencia de Dios. El misterio de la expansión del reino. Uno de los aspectos más fascinantes del reino de Dios es su expansión misteriosa. Aunque el grano de mostaza es pequeño y la levadura es casi invisible, ambos tienen el poder de transformar todo lo que tocan. Esta expansión silenciosa y misteriosa refleja cómo el reino de Dios crece en la vida de los creyentes y en el mundo de maneras
que no siempre son evidentes a simple vista. La obra de Dios no siempre es visible de inmediato, pero está presente, transformando vidas y corazones en formas que quizás no podemos comprender completamente. Este misterio del reino también nos invita a vivir con una fe profunda. A menudo, queremos ver resultados inmediatos. Queremos tener control sobre los tiempos y sobre cómo se desarrollan las cosas. Pero el reino de Dios no sigue esos parámetros. Crece según los designios de Dios, a veces de manera discreta, a veces de manera silenciosa. Esta es una invitación a confiar en la obra de Dios, sabiendo que, aunque no siempre veamos los frutos de inmediato, el reino de Dios sigue expandiéndose y transformando el mundo. La importancia del testimonio en la expansión del reino. La expansión del reino de Dios también depende del testimonio cristiano. Al igual que la levadura afecta toda la masa, nuestro testimonio de fe tiene el poder de influir en el mundo que nos rodea. No necesitamos hacer grandes proclamaciones, ni llevar a cabo acciones extraordinarias para ser testigos del reino. A veces, nuestro testimonio más efectivo es en las pequeñas cosas, en la forma en que tratamos a los demás, en nuestra actitud de servicio, en nuestra disposición para perdonar, en nuestra paz interior que refleja la gracia de Dios. Este testimonio, aunque a veces parezca pequeño, tiene un impacto profundo. Cada vez que vivimos según los valores del reino, estamos participando activamente en su expansión. Nuestro testimonio no solo influye en aquellos que nos rodean, sino que también contribuye a la edificación del reino en nuestra propia vida. La levadura no se ve, pero su impacto es real y transformador. Así también, nuestro testimonio de fe, aunque discreto, tiene el poder de transformar las vidas de aquellos que nos observan. La paz interior como signo del reino de Dios. Un signo claro de que el reino de Dios está creciendo en nuestras vidas es la paz interior. A medida que dejamos que el reino se arraigue en nosotros, experimentamos una paz que no depende de las circunstancias externas. El reino de Dios, al igual que el árbol que crece desde una pequeña semilla, produce una paz profunda que trasciende las dificultades y los desafíos de la vida. Esta paz no es superficial ni efímera, sino una paz sólida y duradera que solo el reino de Dios puede proporcionar. La paz del reino se experimenta en cada área de nuestra vida. No es solo un sentimiento, sino un estilo de vida que se refleja en nuestra relación con los demás, en la forma en que enfrentamos las dificultades y en la manera en que vemos el mundo. A medida que permitimos que el reino de Dios crezca en nosotros, su paz se expande, tocando nuestras relaciones, nuestra mente y nuestro corazón. Vivir con la paz del reino es una señal de que estamos siendo transformados por la acción de Dios en nosotros. La inmensidad del reino. Finalmente, debemos reconocer que, aunque el reino de los cielos comienza con algo pequeño, su expansión es ilimitada. El árbol que crece a partir del grano de mostaza ofrece sombra no solo a una pequeña cantidad de aves, sino a muchas. Este es un recordatorio de que el reino de Dios no tiene fronteras. Su alcance es eterno y universal. A medida que el reino crece,
Su influencia se extiende más allá de lo que podemos ver o comprender, alcanzando a todas las personas, en todas las culturas y a través de todos los tiempos. La invitación a formar parte de este reino es una llamada a vivir con una visión global, entendiendo que, aunque nuestras vidas son limitadas, estamos participando en algo mucho más grande y duradero. Este entendimiento nos invita a ampliar nuestra perspectiva, no solo a nivel personal, sino también a nivel comunitario y mundial. Debemos recordar que el reino de Dios no es algo que se limita a nuestras experiencias o a nuestro entorno inmediato. En su expansión, incluye a todos, y como cristianos, somos llamados a llevar esta visión del reino a todos los rincones de la tierra. Esto nos desafía a salir de nuestras zonas de confort, a ser misioneros de la verdad, la justicia y el amor, llevando el mensaje del reino de Dios a aquellos que aún no lo conocen. Que el Señor derrame sobre ti abundantes bendiciones. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Si esta reflexión ha sido de tu agrado, no olvides dejar tu me gusta, compartir tu intención en los comentarios y activar la campanita de notificaciones para recibir estos mensajes cada día. Te saluda tu hermano Samuel, deseándote un día lleno de bendiciones.